de la resonancia porque ya es otro paso, pero está comprobado que el 90%, 95% de los pacientes que han tenido cáncer y se ha prevenido es gracias a una mamografía a tiempo. Una mamografía a tiempo cura. Así como el autoexamen te hace llamar la atención para prevenir el cáncer, la mamografía te va a ayudar en la evolución en un 95%. Si vamos al estilo de sacarle jugo y provecho a este programa, es eso, que las pacientes sepan de que el cáncer está en la calle, pero se puede estudiar y se puede prevenir. Porque la enfermedad en la mujer, la primera enfermedad que puede matar a una persona, en este momento la primera es el cáncer de mama. Por encima pero podemos decir que así como es la primera, es la que más se puede prevenir. No, y la que más se ha trabajado y es la que más cura puede tener. Se ha trabajado en curación. O sea que de todas estas patologías, la que más se puede curar y tiene más estudios actuales, fíjate, es la más patología satanizada, pero es la que hoy día ofrece mejores alternativas. Ya la gente a tiempo, con buen tratamiento, no se muere de cáncer de mama. Si se trata a tiempo, se estudia a tiempo, con buen tratamiento, se le puede salvar la vida. Y lo más importante que tenemos actual, que estamos estudiando en eso, es que no buscamos la manera de hacer una deformidad en el paciente, sino que podemos hacer la cirugía y estéticamente quedar diferente, así como quedaba antes. O sea, que puede ser prevenible, curable, con una gran sobrevida y no es deformante. Programa Guía Médica en Radio, que todos los jueves se transmite por enlace de la 94.5 FM, su emisora deportiva, informativa y científica. Hoy con el doctor Pama, Guía Médica en Radio. También lo podemos ver simultáneamente, aparte del día del 94.5 FM, por YouTube, como Guía Médica en Radio. Hoy, desde la panera Nona, como de costumbre, sabroso, un sitio sabroso para departir, panadería, desayunos, almuerzos, hamburguesas, helados, merengaje, lo que usted quiera, y con el propietario Giancarlo Rivas, de muy buena atención. Tómese un café aquí y la pasa bien. Hoy de nuevo con el doctor Jorvi Niño, el cirujano de nuestra institución, tanto del hospital como de nuestro centro médico, para hablar de patología mamaria. Buenas tardes, doctor Jorvi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer de nuevo, muchas gracias a usted, doctor, y a la emisora y a toda la plataforma de producción de Guía Médica que ha dado la talla aquí en la ciudad, pues ocupando y agrupando a todos los médicos, o la mayoría de los médicos que hacen vida acá, pues estamos ahí inscritos en esa revista. Una guía que puedes conseguir en cualquiera de las clínicas y te da una indicación de todas las especialidades que hay en la ciudad. Jorvi, el tema de hoy, patología mamaria. ¿Qué es la mama? Pues mira, un tema muy importante, ¿no? Muy de moda, ¿no? Hemos estado por hablar de este tema hace unos meses atrás, cuando en octubre hablábamos del cáncer de mama, ¿no? La mama, pues mira, es una glándula mamaria, una glándula que es una modificación de una glándula sudorípara, ¿no? Que crece en todos los seres humanos. Tanto en hombres como en mujeres. Hombres y mujeres, por supuesto. En hombres en una modalidad y en las mujeres otra. Pues. A medida que se va desarrollando el organismo, el cuerpo, en sus diferentes etapas, se va desarrollando depende del sexo, en su evolución de mujer y en su evolución de hombre. Pues. Dependiendo de la etapa de 14, 15 años, 13 años, donde hay el pico hormonal estrogénico, es cuando comienza esto a agarrar una forma diferente. Tanto en hombres como en mujeres. Dependiendo de cómo sea la contextura de la persona, flaca, gordita, una contextura un poquito, digamos, en términos normales, no crece tanto. Hay alguna gente que le crece demasiado y alguna gente que tiene unos tamaños relativos, pero a medida que va evolucionando en el tiempo, en la vida, más que todas las mujeres, de hecho es la frecuencia que va aumentando en edad, tienen su evolución en los embarazos, pasa un embarazo, pasan 2 o 3 embarazos,
la mama crece con el embarazo por toda esta carga hormonal, pero luego el embarazo, si casi siempre, o un gran porcentaje, disminuye al tamaño normal que tenía. Todo esto tiene que ver con la función que tiene ella, que es su función principal del ser humano, que es la de amamantar. Producir la leche para el bebé, para poder embarazo. Nutrir el embarazo. Esto pues ha sido también un crecimiento en la historia, porque porque antes era el factor principal de toda mujer embarazada, era darle de mamar. Era darle de mamar a su hijo, era su función. Pero a medida de que esto ha ido evolucionando, pues hay gente que busca la manera de no darle de mamar, algunas cosas pensando de que la mama le va a cambiar de forma o que va a tener alguna consecuencia, pero ya ahorita no es el 100% de las mujeres que están embarazadas que logran dar de mamar a estos niños. Entonces ahí también vienen algunas consecuencias cuando luego del embarazo quedan unas mamas deformes porque no tuvo su función adecuada, y los conductos galactóforos que tenemos dentro, que tienen su función de producir, de gestar la leche, algunos quedan dilatados, algunos quedan deformes. Entonces esto trae como consecuencia de que estas mamas queden. O sea, lo ideal es que la mama debe mamar. Sí, señor. La función de ella es amamantar. Producir la leche por orden del cerebro, sí, señor, y que vaya por esos canalitos que llaman conducto al pezón, donde se pega el niño y salga leche. Esa es la función. Obviamente. Y por esa razón, como el hombre pues no tiene producto en la concepción, entonces él no da de mamar. Pero esa mama, por todo ser humano, antes de la pubertad, todo el mundo tiene una glándula mamaria. De hecho, al momento de que hay una producción de un cáncer o de una patología mamaria importante, benigna o maligna, el hombre también tiene una lista de enfermedades, de patologías que le aparecen, no con tanta frecuencia como en la mujer, pero podemos decir que el 1 al 5% de 100.000 hombres pueden tener una patología mamaria. No, inclusive yo veo con mucha frecuencia, antes de pasarlo de la mujer, que hay hombres que no se les atrofia, o sea, la mama se ve secar a los 13, 14 años por aumento de la hormona más femenina que se llama estrógeno, y por aumento en el hombre la progesterona o testosterona. Ajá. Y hay hombres que siguen creciendo y produce crecimiento mamario, llama ginecomastia. Sí. Ahora, ¿esa ginecomastia del hombre siempre es mala? Mira, lo que pasa es que toda ginecomastia es crecimiento mamario anormal de la glándula en el hombre. Sí, toda crecimiento anormal que no deba crecer en el organismo, de cualquier parte. Hay que un llamado de atención. Al hombre casi nunca le va a crecer la glándula mamaria, porque esa glándula mamaria puede ser por grasa, que crece robusto a la persona y crece con grasa, a diferencia que le crezca la mama como tal, que es una ginecomastia, que debería crecer en ambas mamas. Cuando a un hombre le crece una mama sola, más que la otra, es un llamado de atención, porque el crecimiento del hombre es porque hubo un descontrol hormonal. Debería crecer en los dos, pero si crece en una sola, es porque hay algo malo ahí, y hay un llamado de atención. Es decir, que los hombres también se enferman de la glándula mamaria. Ajá, y de los hombres, ¿cuál es la patología? Porque es que yo lo he leído, he tenido 2 casos, que nos hacemos imágenes como tú y yo, o sea, ultrasonido de alta resolución, que es lo más moderno, y yo he visto 2 cánceres de mama en hombres. Sí, ¿no? sí. Yo creo que tú me operaste uno, sí, inclusive, y ginecomastia he visto muchas, sí. Y has operado mucha ginecomastia. Sí, la ginecomastia. ¿Qué consiguen ahí? La ginecomastia es una glándula mamaria que creció más de lo normal. En el hombre. En el hombre. La ginecomastia en el hombre es un crecimiento excesivo de la glándula mamaria que debería estar sin crecer, atenuado. ¿Qué sacamos de ahí? Glándula mamaria. Tejido mamario. Tejido mamario. Qué feo, ¿qué puede producir? A esta persona que tiene un crecimiento o una ginecomastia, un hombre, lo que saca es glándula mamaria, la parte estética es la que influye, y una hipersensibilidad, o sea que siente mucho, le duele, pero más de ahí no, porque esta glándula mamaria creció por un descontrol hormonal. Si creciera un solo lado en el hombre, hay que descartar que esto no sea cáncer. Este cáncer se comporta igualito que el de la mujer. Como el de la mujer. De hecho, hay que hacer el mismo protocolo. Cuando lo operamos, hay que hacer el mismo protocolo.
No se le puede hacer una mamografía porque no es tan grande, pero hay que hacer una resonancia magnética, hay que hacer un seguimiento con el eco, hay que hacer una punción, hay que llevarlo a mesa operatoria, a hacer la mastectomía, sacar la mama completa y a hacer un vaciamiento axilar si lo merita, dependiendo del tipo de tumor que tenga. Más o menos ese tipo de patología mamaria en el hombre, ¿en qué edad aparece en el hombre? Mira, luego de la pubertad, 15, 16 años, a medida que comienza este descontrol hormonal, casi siempre esta gente que sufre de ginecomastia, no en el 100%, pero también hay un descontrol desde el punto de vista de los órganos sexuales masculinos, que en su momento hubo una criptorquidia, que tuvo un descontrol hormonal durante la evolución del infante. Pero desde luego de los 15 años, esta mama crece y a medida que va aumentando en edad, eso se va haciendo mucho más grande. A diferencia también de los pacientes gorditos, que a pesar de aparte de la ginecomastia, pues tiene un tejido adiposo grande y lo hace crecer, que es grasa. Que no es el botón mamario como tal, sino que es grasa, que lo acompaña. Que lo acompaña. Y así como tiene grasa ahí, pues hay grasa axilar, grasa abdominal. Pero sí, la cirugía es una mastectomía. Mastectomía es la cirugía de la glándula mamaria que consiste en sacar todo el tejido mamario. Más el botón mamario. Todo completo. En la glándula. En la glándula como tal. Es la glándula. La glándula en su complejo. Todo lo que es botón, como es el crecimiento, botón mamario, y toda la glándula en su espesor. Respetando el pezón y la areola. Eso se conserva. Y en el hombre no se le hace, o sea, casi nunca se le hace una exéresis de la piel. A medida que vamos evolucionando la entrevista, ya actualmente a las mujeres se está buscando no hacer ese tipo de mastectomías tan radicales como se hacía antes, siempre buscando la manera de respetar lo estético. Pero en el hombre se saca todo el tejido mamario como si fuese una mujer y se hace una disección de la axila, que es donde drena el tumor, que se hace metástasis. Entonces, esos son los famosos ganglios. Los ganglios. Hay que sacar todos los ganglios de la axila. ¿Cuántos ganglios más o menos hay ahí? Mira, aproximadamente entre 28, 30, 35 ganglios. ¿Todo eso se saca? Pues los que están casi siempre, los que están a la vista, porque son tres niveles que se sacan, los que están por encima del pectoral, del músculo pectoral, los que están en el medio, los que están por debajo, hay que sacarlos completos. Pero no, a veces no hay chance de sacarlos todos porque no se ven, pero uno trata de arrastrar toda esa grasa y todos esos ganglios porque hay que hacer el estudio a todos esos ganglios. Cuando se sospecha que es un cáncer, o sea que el hombre... O con la biopsia que sale positivo. Y ya para pasar a este término de hombres, la edad promedio donde el hombre puede hacer una tumoración de mama maligna, no hay un promedio de edad. Mira, lo que pasa es que... porque en las mujeres tenemos edades establecidas. Sí. Dependiendo del tipo de tumor, en la mujer tiene una edad... Vamos con el hombre primero. El hombre más o menos... El hombre aproximadamente, mira... Después de la pubertad, luego a los 20 años, entre 20 y 35 años es la curva donde aparece o está en pleno crecimiento o haciendo el desarrollo el tumor. No siempre, a los 20 años, no todo paciente que tenga la glándula mamaria, hombre, que tenga aumento de la glándula mamaria va a pensar que es un tumor. Luego que pase 20, 25 años, que ya es deforme, que crece el tumor como tal, ya a los 30 años aproximadamente, ya debe saber una persona que tiene un tumor maligno ahí. Y ahí hay que proceder como se debe hacer. Primero hacer el eco, hacer una resonancia, en el caso de los hombres, hacer una biopsia, confirmar de que hay una lesión ahí. A ver marcadores inmunológicos que se hacen. Hacer todo la parte preparatoria. Luego decidir la cirugía, y luego la cirugía, dependiendo de lo que reporte la biopsia, ir a quimioterapia o a radioterapia, dependiendo del tipo de lesión que aparezca. Jordi, y aparte de la ginecomastia, que es en el hombre, seguimos en el hombre aún, ahorita tenemos suficiente espacio para la mujer. Aparte de la ginecomastia, que es por aumento de grasa, el cáncer de mama, ¿qué otra patología en el hombre se puede presentar en la mama? Mira, quirúrgica. El hombre, como le digo, muy pocas veces crece. A veces no crece la mama, sino que crece es el tejido adiposo. Ahí dentro de la mama pueden haber lesiones benignas, tipo lipomas. Pueden haber una celulitis por inflamación de este tejido mamario. Esa celulitis se puede convertir en un absceso. De repente es tanto grande que tiene la glándula mamaria que pudiera infectarse por algún golpe o una picada de algún insecto o algo que se infecta. Eso hace una mastitis, hace una infección, un absceso
que hay que drenarlo porque hay que sacar Claro. hay que sacar esa pus de ahí. Pero como casi siempre, y la frecuencia de estas lesiones en el hombre, estamos hablando de 1 o 3% de una población muy alta, ¿no? O sea que por fin ganamos una. Por lo menos. Enfermamos más que las mujeres. Bueno, vamos al primer corte comercial de Guía Médica en Radio, desde la Panelera Nona, su propietario Giancarlo Rivas, donde usted puede conseguir de todo. Sitio espectacular, bello para toda la familia. Vamos y regresamos por 94.5 FM, su emisora deportiva, informativa y científica. Y también nos pueden ver por YouTube de manera directa por Guía Volvemos de nuevo hoy día jueves a Guía Médica en Radio, su programa por 94.5 FM y Guía Médica en YouTube. Hoy con el doctor Jorvi Niño, invitado en varias ocasiones, compañero de trabajo cirujano general, con especialidad en mama, está haciendo una especialidad en reconstrucción mamaria, ¿no, Jorvi? Sí, señor. Es un tema interesante, ¿no? Sí. ¿Qué se hace ahí? Mira, estamos haciendo un diplomado. O sea que uno siempre está en la onda, hay que estar en la onda onda. De recuperar, en siempre si no lo deja el bus. Sí, ir regenerándose, estudiando, actualizándose, formando parte de la actualidad, buscando la manera siempre de formar parte de todo esto nuevo, de todo esto que no critica lo antiguo, pero busca la manera de mejorarlo. De mejorarlo de tal manera de que siempre en son del paciente ir mejorando y siempre ofreciéndole algo diferente al paciente. Y una calidad de asistencia mejor, ¿no? Sí, siempre en base a eso. Lo que hay que estudiar. Claro. Investigar, estudiar. Que eso cuesta dinero, pero el que quiera ser bueno tiene que invertir en lo que sabe. Los libros no sangran, pero es necesario estar actualizado porque no te imaginas, en los 6 meses que tenemos ahorita en este diplomado, que me ha tocado ir a Mérida a hacer cursos prácticos con el equipo de cirugía de mama en el Hospital Universitario de los Andes, con el doctor Valderrama, el doctor Spinetti. Son actualizaciones que se hacen en base a las técnicas, ¿no? Todo esto, pero antes de llegar a la técnica quirúrgica, la cantidad de estudios y la cantidad de renovación que hubo en esto, porque la enfermedad en la mujer, la primera enfermedad que puede matar a una persona, en este momento la primera es el cáncer de mama. Por encima pero podemos decir que así como es la primera, es la que más se puede prevenir. Y la que más se ha trabajado y es la que más cura puede tener. Se ha trabajado en curación. O sea que de todas estas patologías, la que más se puede curar y tiene más estudios actuales, fíjate, es la más patología satanizada, pero es la que hoy día ofrece mejores alternativas terapéuticas. Antes de pasar a ese segmento, Jorvi, ya dejamos el hombre a un lado. Sabemos que hay un 1 o un 2% de hombres que pueden presentar cáncer de mama, pueden presentar crecimiento de la mama, llama ginecomastia, pueden presentar grasita, lipomas, traumatismos con abscesos o hinchones que llama la gente, hematomas, cualquier alteración, pero todo eso es curable. ¿A qué edad la niña desarrolla su mama ya como mama adulta? 20 años, se puede 20 decir. años. Ya a los 20 años podemos a los hablar. 15 después de la regla. Sí, pero lo que pasa es que eso está en evolución. Ahí hay que se presenta. Mira, esa de mama, los 15, mira, ¿qué es lo que tuve más entre 15 y 20 años en la mama de una niña? Podemos decir que a los 20 años ya que está no la haya, mama. Que no haya parido. Sí, por eso Tú digo. hablabas que habían cambios ya cuando había gestación. Claro. Mira, al momento la evolución de la mama, no digamos que es sola, que va creciendo, pero con ayuda de todo el organismo, como ya sabemos, la parte hormonal, estrógeno, progestágeno, va haciendo poco a poco que vaya creciendo esta glándula mamaria. A partir de los 12 años, que comienza ya la telarquía, que comienza a aumentar el volumen del botón mamario, que va creciendo, viene la primera menstruación, hace que la glándula vaya aumentando. Esto poco a poco va creciendo, se va haciendo un poquito más estructural, acorde a la contextura de la persona, y ya más o menos entre los 15, 17 años, a los 20 años, ya podemos decir que la mama está formada. Completica, lista. Pero ahí tenemos dos cosas que hay que llamar la atención. Por lo menos ahorita hay mucha paciente que no ha terminado de salir de la pubertad o de la adolescencia y salen embarazadas. Sí.
salen embarazadas. Y es un problema que tenemos muy serio en Venezuela, el embarazo precoz. Sí, señor. Este es otro tema Una cosa grande, gravísima. Casi el 30% de los embarazos de Venezuela son antes de los 16 años. Están en una edad y en el estado Mérida, donde nosotros convivimos y trabajamos, a nivel del páramo, tenemos casi un 50% en menores de 15 años. Sí. Ese estudio lo llevamos a cabo hace 37 años, revisé la estadística previo al programa y no ha cambiado para nada. Hay una tasa grande. Oye, gravísimo, es gravísimo porque el organismo no está preparado para eso. Entonces, eso hace que, pues, así como le cambia su vida, pues no solamente le cambia la glándula mamaria, cambia todo. Le cambia todo en el punto de vista psicológico, social y en el entorno. Todo. Entonces, esta glándula mamaria no sigue la evolución que es. Entonces, ahí donde viene que la mama creció mal, se pone rara, que tal. Se adapta. Casualidad de la vida que la gente, esta población con una edad poco madura, de que no le da de mamar a los chavos. Que no le queda de mamar, porque como son embarazos no deseados y pues entonces hay una cuestión de poco engranar, pues. Pero lo importante es la lactancia materna. Por supuesto, tú sabes que eso es uno de los pilares de la medicina, que todo recién nacido debe recibir por lo menos un año de lactancia materna. El sistema, lo vemos en diabetes. Yo tengo una especialidad en eso, donde uno ve que el calostro, la primera mamada, pues la primera porción de leche es un inductor de inhibir la diabetes, sí, como tal. Inmunológico, despierta todo el sistema inmunológico. Mira, entonces esta gente que de momento va con una mama en evolución, que se va formando, que se va haciendo bonita, entonces o salen embarazadas o se ponen a inventar, que es otra moda, que sin terminar de desarrollarse inventan hacerse una cirugía. Entonces no termina la mama de crecer cuando ya la están lastimando y la están haciendo torpe el crecimiento. Yo conozco casos de 14 años con prótesis. Mira, entonces esto es... Conozco casos de 14 años de una familia, 3 personas. Bueno, entonces esto es una epidemia también, que como es una moda, entonces eso no debe ser, porque no ha terminado de crecer la mama. No es lo correcto. No es lo correcto. Entonces cuando ya esa mama está operada, desde el punto de vista estético, que tenga una reconstrucción, una prótesis o algo, esto ya cuando la mama deje de crecer y haga su forma, ya está deforme. Ya está deforme. Pero ya podemos decir que a los 20 años podemos decir que esta glándula mamaria está formada. Ahí deberíamos hablar de que es una mama estética, que es una mama social, porque ahorita hay otro concepto, que es la mama social. ¿Por qué la mama social? Porque ahora todo el mundo, o la mama pues, su entorno social, físico, sí, se llama así, mama social, porque es la mama que, no digamos que se exhibe, pero que se luce. Se muestra. Que se luce. Entonces, no se saca el seno, pero se insinúa. Entonces, antes, cuando se hacían cirugías de cáncer de mama, cuando nosotros le ponemos, se le hacía la mastectomía y se le colocaba prótesis, esa persona, que no supiera nadie que ella tenía una prótesis porque le sacaron la mama. Era una cuestión de un secreto póstumo, pues que nadie sabía que ella tenía una prótesis. Sí. Pero ahora, la persona que se opera, al segundo día, quiere ponerse para que todo el mundo sepa que la mama está operada. Que tiene las lolas nuevas. Entonces, esto ha hecho que ya la medicina, el entorno social, hace que sea una mama social. Entonces, esa mama social es la mama que se exhibe, de que va con una ropa un poquito diferente, una mama que es un poquito, no exhibida, como te digo, pero sí expuesta. Sí, ya la ropa, la moda, va en son a eso. Va en son. El corte de la blusa es más ancho, cuello tipo E más ancho. Ya la moda va en eso. Entonces, ahí va el entorno que estamos nosotros actuales. Porque no podemos operar una mama y hacerle la cicatriz en la mama social, que es la mama que se exhibe. No podemos hacerle una cirugía a una persona donde dejemos la mama deforme. Y por supuesto, una persona que no tenga una vida desarrollada, de poca edad de vivir, que por alguna cosa de la vida quede sin una mama. Entonces, en eso estamos buscando la manera de que el bienestar físico, psicológico y de actitud de una dama, pues tenga su cuerpo completo, que tuvo una lesión, se le sacó, pero le quedó la mama derecha y le quedó bonita. Entonces ahora se trabaja en base
a que la mama no solamente sacar el tumor o la lesión benigna o maligna, sino que la mama le quede bien, Claro. que le quede bonita, que le quede bonita. Entonces eso es lo que tú decías de que es una evolución de 14, 15, 20, entonces 20 años, si ya la persona tuvo un embarazo, pues por supuesto no es la misma mama, no es la misma mama. Y si ya ha tenido una cirugía, pues tampoco. Pero sí, después podemos decir que a los 20 años, digamos que la mama está formada. Ahora, entre esos 15, 20 años donde ocurre la formación de la mama, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? Mira, No malignas, no malignas. ¿no? Mira, ¿Y de qué dependen? ¿De la genética, sí. de la alimentación? Antes de hablar del de esto, ejercicio? tenemos que hacer, que es la idea de este programa, de todo el programa, porque son programas sociales que tienen que llegar a la gente y que quede algo. No solamente llegar aquí a hablar de técnica quirúrgica, decir No es la idea. Pero antes de hablar de patología o de enfermedades, tenemos que saber de que existen las enfermedades, que hay que saber que cualquier persona la puede tener, y antes de hacer de esto una enfermedad, tenemos que nosotros autoevaluarnos. Lo digo esto porque no podemos hablar solamente del autoexamen de la mama solamente en octubre, cuando es el día del cáncer de mama. Creo que en noviembre, no es noviembre. En octubre. Entonces, octubre, ¿no? nosotros tenemos que hacer el llamado como médicos de que ya la gente... Todos los días. Del espejo. Hay Mirarse. un periodo durante el año, el mes, de que la mujer tiene que programarse para eso. No solamente tiene que tener 40 años. Las mujeres después de 20 años, 19 años, tienen que buscar la manera de autoevaluarse, conocer su cuerpo. Esa es la palabra. Conocer su Ahí cuerpo. voy, no solamente la mama, es conocer su cuerpo. Sí, conocer su cuerpo, mirarse en el espejo, darse cuenta, mira, tengo una mama más grande que la otra, me está saliendo una pelotica, tengo la axila, una pelota. No solamente en la mama, tú sabes que es una cuestión sistémica, que tengo algo en algún sitio, y si tiene duda, pues llamar a alguien, mira, parece que tengo esto aquí. Entonces, ahora no es solamente ir a un eco después de los 40 años, ya eso se acabó. Yo en la mamografía entero que soy, discuto Sí. yo mucho con... Ahorita no podemos hablar de que algunos esperar a los colegas 40 años, que esperar a los 40 que- años para poder decidir que solamente hacer hacer mamografía después de los 40 años. Eso se hace cuando se necesita. Sí, necesita. Entonces, se acabó el cuento. Entonces, seguían con esto antes de hablar de la patología, de que la mujer debe conocer su cuerpo y una vez al mes, o 5 días antes, o 5 días después de la menstruación, debe tocarse. Debe tocarse. Eso se debe Esto lo hace- al pico hormonal, Sí, ¿no? señor. Porque los estrógenos suben más en esa época Exactamente. y aflora más la lesión. Sí. Vuelvo y repito, los estrógenos son las hormonas femeninas que hacen que la mama crezca o no crezca. Si hay mucho, crece más. Si hay menos, crece menos. Pero es el pico, motorcito, la llave para la llave. Entonces, esta persona se autoevalúa, se hace un autoexamen, se toca el seno, ambos senos, parada en el espejo o acostada como pueda. No es que va a detectar la lesión, porque no cualquiera detecta una lesión de esta. Cuando la lesión es detectable, es una alarma ya. Porque ya, si la está detectando, tiene 2 centímetros y ya va ganando el tumor. Ya va ganando. Pero si en ese autoexamen se dan cuenta que ya algo que está de más y acude al médico, habla con un familiar, vamos a hacerle un eco, no esperar hasta los 40 años. Mira, ahora la frecuencia, estamos hablando de factores de riesgo. En mujeres lo incluyeron entre menores de 35 años, un grupo, mayores de 35 años, otro grupo. Por supuesto, la premenopáusica y la posmenopáusica. Pero ya la gente, porque hay tanto cáncer en pacientes jóvenes, que ya a los 30 años ya tienen que estar haciéndose evaluaciones. Entonces, me preguntaban sobre las patologías benignas. Las patologías benignas son patologías benignas porque no son malignas. ¿Qué quiere decir esto? De que lo maligno, si no se hace a tiempo, puede tener consecuencias fatales de muerte y de una evolución de cualquier grave. tipo. Estas patologías benignas son lesiones que aparecen en más o en menos. Podemos decir que una asimetría de la glándula mamaria puede ser una patología. O sea, Porque una más grande que la más otra. grande que la otra. Casi siempre, todas las mujeres tienen una glándula mamaria más grande que la otra. ¿Por qué razón? No se sabe. Puede ser que si ya dieron a luz, que el niño le gustaba más la derecha que la izquierda. Hace la columna A torcida. veces, sí, a veces son cosas. Hace la Sí, posición también. uno se pone a medirlas y las ve igualiticas, pero hay una más caída que la otra. Sí, siempre. Pero está la asimetría, forma parte de una digamos que de la
De las enfermedades de la no enfermedad. malignas. Sí. Hay una Enfermedades no, o sea, de las condiciones no malignas. del grupo podemos llamarlas así, grupo de enfermedades benignas de la mama que no tienen consecuencias en el tiempo. Puede ser la asimetría, puede ser la falta de formación, puede ser el aumento de formación, porque hay mujeres que le salen mamas o glándulas mamarias en la axila. Sí. Esa glándula mamaria en la que axila. normalmente Sí, la mujer, ahí en va. el embarazo la mama se forma en la axila y desciende al pectoral. ¿Tú sabes y deja restos ahí. Sí, entonces, porque el desarrollo de la glándula mamaria comienza en la axila, en una línea mamaria que crece de la axila hacia la ingle. Como un pitillito, Sí, la señor. gente entiende, y va bajando por ahí. Ajá. Y se instala en el tórax. Sí, señor. Entonces, eso a medida que va evolucionando el embrión, el feto, y cuando nace, ya se hace vida, ya eso se redujo. Queda la glándula mamaria en su sitio, pero por ahí está el cordón donde creció. Hay una enfermedad que puede producir glándula mamaria, no en el sitio, sino en la línea donde eso estuvo una vez. Entonces, pueden haber pezones que se llama politelia, o pueden haber mamas supernumerarias que aparecen en esa línea fuera de lo normal. Una de las más comunes aparece en la axila, que se llama mama supernumeraria o mama axilar. Es aquella mama, una glándula mamaria que aparece en la axila, que a medida que la persona va creciendo o cuando tiene su embarazo, esa mama crece y se hace como una mama normal. Esa mamá tiene riesgo de sufrir cáncer, la de la Sí, axila. sí. Igualita. Hay que sacarla. Lo que no tiene es pezón. Hay que sacarla, sí. Hay que O sea, sacarla. que hay que sacarla. Hay que sacarla. Entonces esa mama supernumeraria crece con las hormonas, crece con los anticonceptivos, crece con el embarazo. Cuando la persona está en ciclo de ovulación, le crece también. Cuando tiene dolor en la glándula mamaria normal, también le duele eso. Eso es muy común, una mama axilar, pero no es maligna. Pero hay que sacarla. Aparte de lo estético, hay que sacarla. Te decía que son patologías de aumento en número y disminución en el número. Hay unas lesiones propias de la mama que aparecen en el entorno o digamos que en la glándula como tal, en la estructura de la mama, que son lesiones, dependiendo del contenido, son lesiones líquidas, que tienen líquido, quiste, lesiones que son tipo fibroadenomas. Sí. Que son como peloticas que han ido creciendo poquito a poco. Eso es un tema interesante. Vamos al segundo corte comercial de Guía Médica en Radio para que hablemos de el tema de hoy básico, que es el cáncer de mama. Bueno, continuamos hoy en Guía Médica en Radio por la 94.5 FM, su emisora deportiva, informativa y científica, con el doctor Jorvin Niño, especialista en cirugía general y con un fellow en mama, en reconstrucción mamaria, ¿no? Hemos hablado ya de las patologías mamarias en hombres que se puede presentar, que generalmente es poca, pero aparece crecimiento de una o el cáncer en un 1%, muy mínimo. Hemos hablado de las lesiones benignas en la mujer, como son los quistes simples o los fibroadenomas, que por vía por ecográfica o de mamografía se puede descartar. Y ahorita vamos a entrar en el malo de la película, cáncer de mama. ¿Qué hay en cáncer de mama, Jorvin? Mira, cáncer de mama, antes de hablar de que el cáncer de mama es mortal. Sí, eso es lo que se tiene. Cáncer de mama mide mortalidad. Antes de hablar de lo grande, tenemos que saber que el cáncer de mama es prevenible. ¿Cómo? Prevenible. Se puede salvar la persona que tiene cáncer. Actualmente, una persona con cáncer de mama no avanzado, hay manera de, si se ataca a tiempo, se puede prevenir y la persona puede vivir y puede tener una sobrevida elevada. Es decir, que a pesar de que es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, es la primera causa de muerte en Venezuela, que desplazó en su momento al cáncer de cuello uterino, ¿sí? Desplazó en su momento al cáncer de pulmón, y actualmente el de colon, y actualmente, quitando el cáncer de piel, es la primera causa de morbilidad, de patología de cáncer a nivel nacional y de muchos países. O sea que, a pesar de eso, es un cáncer que se estudia y se puede salvar la persona.
se puede decir de que todas las patologías de las mujeres con cáncer, la que más alta sobrevida tienen es el cáncer de mama. Pero ya hablamos del autoexamen, ya podemos hablar de los estudios que podemos hacer para diagnosticar unas patologías benignas. Hablar ahorita de pesquisa, antes de hablar de qué es lo que vamos a hacer con el cáncer, hay que saber de que toda aquella persona que tenga más de 35 años, teniendo o no una patología, una pepita palpable, una asimetría o algún llamado de atención en la mama, toda paciente con 35 años o más debe hacerse por lo menos una mamografía al año o una cada 6 meses, acompañado, dependiendo cómo vaya, de alguna lesión benigna que haya tenido, de una ecografía. Pero tiene que saber de que la gente después de 35 años debe ir a un médico donde se le haga un examen especializado y se le debe realizar una mamografía. ¿Y las que tienen prótesis, pregunto de nuevo? Eso es ya una mama operada que hay que ¿se puede hacer la mamografía? Mira, eso dependiendo del tipo de prótesis, pero esa paciente debe ir a una resonancia. Ya. Pero esa paciente antes de ir así no tenga ninguna lesión. Lo que pasa es que esa persona que fue a una cirugía estética tuvieron que haber estudiado eso en su momento. Claro. Esa paciente tuvo que haber sido previamente valorada. Pero si el cáncer aparece después de haber puesto la prótesis, tenemos que programarnos para hacer una serie de estudios donde hay que buscar la manera de estudiarla, ver a ver si hay que sacar la prótesis, ver a ver qué es lo que se va a hacer, porque si eso tiene un diagnóstico de cáncer, la evolución es otra. Eso tiene que recibir quimioterapia, tiene que recibir radioterapia, tiene que recibir una cirugía, entonces ya la prótesis pasaría a un segundo plano. Pero ahorita lo importante de esto es saber que el cáncer existe, que el cáncer puede matar a una persona, pero es prevenible. Entonces tenemos que llevar... curable. Sí, es curable. ¿Ves? Sí, se ataca a tiempo. Pero tenemos que, tiene que quedar en visto, tiene que quedar en el programa de que hoy día toda paciente 35 años o más debe hacerse una mamografía por lo menos una vez al año o en su defecto una vez cada 6 meses. Por supuesto, hay algunas excepciones, que hay unos factores predisponentes que si de pronto ha tenido lesiones previas benignas, lesiones sospechosas, ya el seguimiento es otro, porque ya viene estudiándose de antes. Si hay algún familiar que haya tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, esas personas deben tener una atención diferente. Ahí voy. Una pregunta que... ¿el cáncer es familiar? Sí. Hay una gran predisposición de un cáncer hereditario. Ahí tengo yo una información y tal vez una diferencia contigo. El cáncer es genético. Voy a aclarar esto. Sí. Hay un estudio muy grande que llama Cáncer, cuestión de mala leche. Así se llama. Así se llama. Ese es el estudio más grande que se ha hecho en el mundo, porque es un estudio español. Por eso mala leche, mala suerte. Mala leche en España es una frase usada de manera muy común para decir mala suerte. Y así traduce en inglés. Se hizo entre los filipinos, entre los estadounidenses y entre los españoles. Y empezó 5 años después de la Segunda Guerra Mundial y terminó en el 2014, donde se estudió todos los cánceres. Y el único ítem común para cualquier tipo de cáncer es el exceso de consumo de azúcar. Ojo, con eso es uno, nutritivo. Y donde se demostró que ningún tipo de cáncer es familiar, es genético. Me explico, para que el oyente, el escuchante o el que nos está viendo entienda. Usted nace torcido, su mamá no le heredó el cáncer ni su hermana. Usted nace con un gen que condiciona que sea más llevadero a eso. Una mayor predisposición. Entonces, en esa familia que se ven todos con cáncer de mama, no es que la mamá le pegó a la hermana, no. Nació torcida. Igual aplica para el de ovario. Ajá. Son los dos cánceres que aplican. Esa corrección quería hacerla. Sí, claro, lo que pasa es que hay que entender, no es que se lo heredó, sino que el gen existe en la familia común. De hecho, en la como hay hermanas que no lo tienen. Ayer hubo una conferencia donde, dependiendo de la genética que le hacen al paciente, dependiendo de algunos factores que aparecen ahí, se decide hacer el tipo de cirugía, sea más conservadora o no. Dependiendo de los genes que miden estos genetistas, es el papel que está ahorita actual para los pacientes que tienen menos de 35 años, dependiendo del factor predisponente genético
de la existencia o no de unos marcadores, Sí. en el caso, BRCA1, BRCA2, P57, esas cosas, dependiendo de ese tipo de valor que tenga la persona, se decide qué tipo de tratamiento va a recibir siempre y cuando. ¿Por qué? Porque estos pacientes, a pesar de que tenga la genética, no significa que va a tener cáncer. O que sea más o menos agresivo. No, sí, o sea, claro, por eso digo, no significa que va a tenerlo o que ese cáncer va a ser mortal para esta persona. Lo que tiene que estar en mente es que si tiene algún familiar que en su momento tuvo esa patología, no es que le va a heredar la tía a él, no, ni la mamá se lo va a heredar, sino que hay una predisposición genética que eso puede aparecer. Aplica al ovario igualito. Esos dos. En la mujer son las patologías más dependientes en la decisión, el ovario y el de mama, para poder predisponer genéticamente la evolución del cáncer. Entonces, estos pacientes que a pesar de que no tienen ninguna patología, no se han tocado ninguna pepita, Están tan sanitas, hay que tener más cuidado con ellos. Sí, señor. Entonces, pero tienen la predisposición la genética. la marquita entonces, ahí. ese paciente debe tener una atención especial. Entonces, por eso digo, ¿cuál sería esa? Ir al médico, aparte del autoexamen, ir al médico y después de los 35 años hacerse una mamografía. Más nada, eso nada más. Una mamografía 2D o 3D. Dependiendo del sitio donde esté, se puede hacer una tomografía un poquito más específica. No vamos a hablar de la resonancia porque ya es otro paso, pero está comprobado que el 90%, 95% de los pacientes que han tenido cáncer y se ha prevenido es gracias a una mamografía a tiempo. Una mamografía a tiempo cura. Así como el autoexamen te hace llamar la atención para prevenir el cáncer, la mamografía te va a ayudar en la evolución en un 95%. Si vamos al estilo de sacarle jugo y provecho a este programa, es eso, que las pacientes sepan de que el cáncer está en la calle, pero se puede estudiar y se puede prevenir. Hablando ya en materia del cáncer, mira, el cáncer, hay evoluciones del cáncer que son incipientes in situ, que todavía no ha comenzado, pero está ahí. Cánceres que son una pepita que no se ve. Chiquititicos que no se ven. Se ven solo, ni en el eco siquiera se ven. Se ven en la mamografía y si acaso, y si no se pueden ver solamente en la resonancia, pero existe y está presente. Ahí es donde viene que no vamos a una clase de una evolución de tratamiento, pero hay que seguir encima y seguir la evolución y seguir el desarrollo, sabiendo que puede prevenirse cada 6 meses yendo al médico, haciendo el control mamográfico y prevenir esto. Quiero entender, o sea, yo soy un amante de las estadísticas, ¿no? Porque pues así me formaron. En la universidad, en la universidad. Yo no estudio estadística, en el colegio no tanto. ¿Por qué la edad de 35 años? Es que ahí empieza el problema mayor. Sí. Mira, tú sabes que... Pero tú decías al principio del programa que a cualquier edad, ante una sospecha. Yo he tenido pacientes que ecográficamente con 22 años tienen cáncer de mama y lo he comprobado y lo han operado. Lo que pasa es que hay que separar las cosas, porque vamos a hablar de la pesquisa, que es la prevención. Que ese 35 años tenga o no tenga una lesión, se va a hacer la mamografía. Hay que hacer la acotación de que tenga o no tenga la lesión, teniendo 35 años o más, debe hacerse la mamografía, por lo menos de rutina. Pero aquellas pacientes que tienen una pelotica que le apareció a los 25 años, ya eso es otra evolución. Por eso separamos el segmento de las patologías benignas, sospechosas, que tienen una evolución diferente. Pero si una persona llega sin ninguna pelotica, tiene 35 años, 38 años y no se ha tocado nunca nada en la mama, nunca se ha tocado nada, ha tenido la evolución del autoexamen de por vida, pero tengo 35, tengo 38, me voy a hacer una mamografía de rutina. Ahora, yo tengo como costumbre en mi consulta el ultrasonido mamario. Yo reviso el paciente de arriba abajo. Y así como te puedo decir que el 4% de la población, de 100 mujeres, 4 tienen patología tiroidea benigna, y que de 10.000, una tiene un cáncer porque esa estadística la manejamos tanto en Barquisimeto, donde me formé, como aquí en la práctica. Yo a toda mujer le hago eco mamario, así tenga, hay gente que no le gusta, pero el 90% lo hace, primero porque no lo cobro, eso entra dentro de mi... En común, pues, el pool. En lo cotidiano. En lo cotidiano, tiroideo, mamario y abdominal.
y me parece que un eco mamario se puede hacer a cualquier edad. Sí. Y que ahí ya tú arrancas. Sí. Si está normalito, yo aguanto los 35 años, pero si yo veo que hay una cosita ahí, porque también el birra aplica al eco mamario. Claro, hay un birra ecográfico y un birra mamográfico, que es lo mismo. En tiroides. Son las clasificaciones mundiales. Y si yo soy sospechoso, yo voy a mamografía. Sí. Pero siempre no dejo de hacer un eco mamario a cualquier edad de la vida. De hecho, si son señoritas que andan con sus padres, les pido el permiso al papá. Señorita, ¿quiere que le haga un eco mamario por esto? Y todo el mundo dice que sí. Salvo una que otra paciente por cuestiones religiosas no deja. Sí. Yo le digo, bueno, mamá, es una oportunidad que usted no va a pagar por esto, pero es una posibilidad. O sea, el eco debe ser obligatorio entonces en toda consulta especializada. Claro, lo que pasa es que esto es primero incentivar de alta resolución como lo que tú y yo tenemos. Sí. Lo que pasa es que hay que incentivar a la gente que debe acudir al médico cuando hay alguna, habiendo no. Pero fíjate que si tú le haces todo eso, la gente le gusta, le gusta hacer. Y sigue yendo. Y más si no le cobras por eso. Porque tú cobras por uno seno y por otro, porque he visto. Porque he tenido pacientes, me llamó uno y me dijo, doctor, usted me revisa los 2 senos. A mí me dio mucha risa. Yo cuelgo el teléfono y yo ya la llamo. Y llamo y me dijo, no, porque es que me están cobrando tanto por la que me duele y tanto por la que no me duele. No todo Mira, así. Pero es eso. Entonces, solamente el hecho de lograr ver una imagen y saber de que se puede indagar un poquito más, hay que hacerlo. A todas estas tenemos que saber de que, insisto, de que esta gente sepa que existe esto, pero es prevenible. Actualmente el estudio o la línea futurista que tenemos como cirujano es ser lo menos agresivo. Te decía de la mama social, hay que buscar que la paciente, si tuvo alguna pelotica en el seno y se la operamos, cuando se ponga su vestido, se ponga su camisa, se ponga su escote, no tiene por qué saber de que esa paciente tuvo una lesión ahí. Ahorita hay no digamos una subespecialidad, pero sí es el factor que está de moda y el que está prevaleciendo a nivel mundial es la oncoplastia, que es buscar la manera. Oncoplastia es de tumor. Y plastia de arreglar. Que el paciente, así no salga de una vez con una cirugía ya en molde o ya reconstruida, por lo menos no ser tan agresivo en el momento de sacar la lesión, para que esta mama se pueda reconstruir y quede lo más natural posible, o por lo menos lo menos deformante posible. De aquí para adelante podemos hablar de miles de tratamientos. Sí, que no es el tema de hoy. Sí, señor. El diagnóstico entonces lo hacemos ya tenemos el diagnóstico con la punción, sí, señor, y la histología, sí, señor. O sea, la citología de... O sea, saber que existe la posibilidad de que el paciente se haga el autoexamen, que al momento del autoexamen acuda al médico, o se hace un eco con Walter, se ve que hay alguna lesión sospechosa, hay que hacer una mamografía. Depende de cómo esté la mamografía, hacer la punción, saber si esa patología si esa pelotica es benigna o maligna. Si es benigna, seguir observando, y si es maligna, de una vez. Con todas las técnicas de marcadores. Pero saber de que si no tiene nada, debe ser un patrón que después de los 35 años ir a hacerse una mamografía. Si después de ahí no le sale nada, se irá programando sus próximas mamografías y saber que si hay factores predisponentes como el genético, llamar un poquito más la atención. Y si esa paciente le salió alguna lesión sospechosa o que haya un factor, un porcentaje grande de que pueda ser cáncer, no se le acabó la vida. Ese paciente eche para adelante, le queda vida, hay técnicas, hay estudios, hay maneras, hay tratamientos para que esa persona se salve. Abogado del diablo, ahí hoy, ¿qué porcentaje ha aumentado la sobrevida hoy en comparación con hace 10 años? Mira, podemos hablar entre 5, hablando de años, en un cáncer avanzado, podemos hablar de 5 años de vida, 7 años de vida, 8 años de vida. Yo tengo pacientes con 22 años. Sí, pero por eso digo, al momento... técnica antigua. Sí, señor, porque se hizo la mastectomía total. Ajá. Por eso digo, no vamos a hablar en este caso no vamos a hablar de tratamiento, pero es prevenible, es curable y hay una alta sobrevida. Quiere decir... Ya tenemos, aparte de que es eso, que es curable, prevenible, sobrevida,
estéticamente se acomoda. Estamos estudiando para acomodarlo, para que la persona no sepa todo el mundo de que tiene un seno menos. Por lo menos está reconstruido. Una pregunta, ¿qué porcentaje más o menos manejan ustedes, los cirujanos de cáncer, de lesiones malignas en mama? Mira, de cada 100 mujeres, ¿cuántas la hacen? Sí, es lo que te digo. El año pasado es saber que actualmente no es que el cáncer está de moda, ni que está apareciendo. No, se diagnostica más, como todo. Se está diagnosticando más. Se está diagnosticando más y hay un alto porcentaje de pacientes jóvenes. El paciente de más de 40, 50 años siempre ha sido lo que más frecuencia tiene. Pero están ya las pacientes de menos edad que también ha salido diagnosticada. Mire, el año pasado, en esa clínica, que es una clínica pequeña, que no es tan grande para poder manejamos alrededor de 40 pacientes, 45 pacientes operadas. En conjunto, porque tenemos un equipo con el doctor Francisco López, que es un oncólogo, una gran persona, radioterapeuta, sí. Oncólogo radioterapeuta que viene de Mérida, y él tiene una gran tasa de pacientes que maneja muy alta. de diferentes patologías oncológicas. Entonces nosotros siempre hemos tenido una comunicación permanente con él. Una gran persona. Una comunicación permanente con él, y él maneja una alta tasa de pacientes, operados o no, entre pacientes de cualquier patología oncológica, pero el cáncer de mama siempre ha sido la primera. Hemos operado pacientes, se han salvado pacientes, también hay pacientes que han tenido... Entonces, para concluir, nos faltó tiempo, dijo un finado. Ya la gente a tiempo, con buen tratamiento, no se muere de cáncer de mama. Si se trata a tiempo, se estudia a tiempo, con buen tratamiento, se le puede salvar la vida. Y lo más importante que tenemos actual, que estamos estudiando en eso, es que no buscamos la manera de hacer una deformidad en el paciente, sino que podemos hacer la cirugía y estéticamente quedar diferente, así como quedaba antes. O sea, que puede ser prevenible, curable, con una gran sobrevida, y no es deformante. Cosas puntuales: autoexamen, visión propia del cuerpo, ultrasonido rutinario en toda consulta ginecológica, y después de los 35 años mamografía. Bueno, señor, ha sido un placer. Gracias. Nos faltó tiempo, seguimos. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer, compañero de trabajo de toda la vida. Gracias. Ecografista también, muy bueno y muy buen cirujano. Gracias. Hemos terminado el Guía Médica en Radio, un programa interesantísimo sobre mama. Nos faltó tiempo. Después le damos de nuevo. Y lo pueden escuchar los jueves por 94.5 FM y por Guía Médica en Radio en YouTube y en Instagram. Muchas gracias a los oyentes, a los videntes y a toda la gente que nos escuchó. Al productor del programa, Lenin Labrador, a la dirección de la emisora y a todos los que nos están viendo.